Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien todos y todas. Bueno, hoy tenemos 30 de julio del 2021. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Tenemos una sesión bastante interesante. El tema que vamos a abordar hoy está asociado con lo que es crecimiento económico y desarrollo sustentable. Bueno, para esto yo quiero que tengamos en cuenta una serie de elementos que les voy a compartir aquí en el pizarrón para, antes de adentrarnos a lo que tiene que ver con política ambiental, ustedes tengan un poco claro esta relación de crecimiento económico y medio ambiente. Hay algunos autores que consideran que esta relación históricamente tiene una relación inversamente proporcional. A ver, voy a representarles a través de un gráfico, de un plano cartesiano, dicha relación. Entonces vamos a poner aquí dos ejes. Tenemos aquí lo que es el eje Y y acá lo que es el eje X, ¿no? Entonces supongamos que aquí en el eje Y está lo que es el crecimiento económico. El crecimiento. Hablar de crecimiento económico es prácticamente hablar en términos de oscilaciones del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero por acá tenemos algo que está asociado al crecimiento, bueno, la relación inversamente proporcional que viene siendo aquí en este caso el eje X. Entonces voy a ponerles aquí en este sencillo gráfico ambas relaciones. Entonces aquí tenemos en el eje Y lo que tiene que ver con bienestar medioambiental. Tenemos aquí lo que es con desarrollo sustentable. Vamos a olvidar de aquí lo que es el medio ambiente. Ahí está. Entonces, desarrollo medioambiental. Entonces tenemos aquí muchos autores, muchos economistas contemporáneos plantean que esta relación se comporta de esta manera. Es decir, una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que, como podemos ver aquí en el gráfico, voy a ponerles una situación, a ver, aquí voy a poner una situación inicial. Y una situación siguiente. Miren, supongamos que estamos en un crecimiento A, este es el crecimiento A, y con este crecimiento A, a ver, estamos ante un crecimiento A, y este crecimiento A genera una pérdida de bienestar o genera un bienestar medioambiental determinado, ¿no? Supongamos que en términos porcentuales genera un bienestar del 50%. Supongamos que ante un crecimiento A, ese crecimiento podría ser un crecimiento de el 2% de la economía. Este 2% de crecimiento en el Producto Interno Bruto genera un bienestar del 50%. Ahora, supongamos que hay una transición y pasamos del punto A
a el punto B. Entonces, en este punto B hay un nuevo crecimiento. Entonces, ustedes pueden observar que el crecimiento efectivamente fue casi que doblegado, y en este caso podríamos hablar de un 4%. Entonces, supongamos que del 2% se creció al 4%, pero ese 4% implicó una pérdida de bienestar medioambiental que pudo haber sido reflejado en un 10%. Miren, ¿qué está pasando aquí? Algo muy sencillo. Al desplazar el crecimiento de manera positiva, pues se implementaron mayor tecnología, mayores niveles de contaminación, mayor maquinaria, técnicas un poco más avanzadas, se incurrió en mayores procesos de polución producto de la industrialización. Entonces, efectivamente, en este gráfico podemos ver que hay una relación inversamente proporcional entre lo que es crecimiento económico y medio ambiente. A medida que el medio ambiente, a medida que el crecimiento se agudiza más por la dinamización de la economía, por el auge del sector industrial, efectivamente también se incurren en procesos de mayor contaminación. Entonces podemos ver aquí en el gráfico que hay una pérdida de bienestar del 50 al 10%. Esto es una situación que ha ocurrido históricamente en la economía. Efectivamente, en los últimos años, el término, se ha acuñado el concepto de lo que es economía sustentable o desarrollo sustentable. ¿Y qué quiere decir esto? Que las empresas se comprometen a crecer, pero teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, con políticas de preservación del medio ambiente. Entonces, a este desarrollo desarrollo sustentable, aquí vamos a tener una situación, y que hablar en términos de desarrollo sustentable es un concepto que se acuñó más o menos en los 80, y que las empresas podríamos decir que tienen alto flujo de capital, son las principales contaminantes. En este caso, podríamos decir que buscaron los gobiernos que estas empresas se certificaran con algunos ISO internacional que acreditaban la preservación del medio ambiente y aplicación de políticas que incentivan el desarrollo sustentable. En ese orden de ideas, se podría decir que uno de los principales ISO fue la ISO 14001. Entonces, en eso se buscaba que las empresas implementaran políticas de logística verde, es decir, distribución de mercancías a través de algunos medios que no contaminaran de manera tan drástica. Entonces, y a estas empresas que obtenían esta certificación internacional, se les haría una liberación fiscal, una disminución de cargas tributarias. Por ende, en los últimos años, efectivamente, las empresas hoy contaminan menos de lo que contaminaban hace 40 años. Y pues tenemos que principalmente las empresas más contaminantes son empresas de países asiáticos y de Estados Unidos. Bueno, en ese orden de ideas podemos nosotros observar que la relación entre crecimiento económico y medio ambiente históricamente ha tenido una relación inversamente proporcional, y que en los últimos 30, 40 años eso ha cambiado un poco porque las economías tienden a ser más sustentables, producto de una lucha que se ha hecho por implementar todo este dinamismo de sustentabilidad en las organizaciones. Bueno, vamos entonces a observar esta relación. Les voy a compartir por aquí pantalla para que ustedes puedan observar tal relación.
Y tenemos entonces aquí en la presentación lo que son políticas globales del medio ambiente. Bueno, políticas globales del medio ambiente. Podríamos decir que este tema, como les vendría diciendo a ustedes, principalmente economía sustentable, no es un tema que tenga más de un siglo, inclusive podríamos hablar casi de medio siglo, y se ha dado pese a la necesidad del agotamiento de recursos naturales, como incluso la producción del mismo petróleo. El barril del petróleo se ha estimado que tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo en el cual se va a agotar, y esto es producto del desarrollo desmedido de un capitalismo que no ha tenido la facultad o no ha tenido el interés por medir su crecimiento, a la vez protegiendo y preservando el medio ambiente. Entonces, los recursos naturales tienden a agotarse y también tienen que tender a diversificarse los nuevos medios de tecnología. Entonces, está hablando de que por eso hay automóviles hoy que funcionan bajo otros medios, otros insumos, no necesariamente estamos hablando de automóviles con combustible, sino automóviles eléctricos. Y bueno, todas esas nuevas tendencias apuntan a depender menos del crudo, ¿no? Y eso es una política que se ha venido implementando con la intención de efectivamente descargar, diversificar y promover estas tendencias que preservan los ecosistemas, que en última son lo que da vida al hombre, ¿no? Y a la naturaleza. Bueno, en ese orden de ideas, esa visión, podríamos decirlo, un poco más verde, un poco más ecologicista, se ha venido conservando con las tendencias sustentables y con los nuevos gobiernos que pretenden impulsar este desarrollo sostenible también. Bueno, entonces podemos hablar históricamente de unas etapas. Vamos a irnos desde los años 70. Ideas dominantes. En los años 70 la idea dominante era el determinismo. La tecnología no tenía límites. Es el crecimiento económico el principal motor que impulsa a la economía. Y esto también se veía desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que proponía esta devastación global, dejando de lado los conceptos relacionados al cuidado ambiental. Por eso hoy hablamos de diferentes métricas que incluso miden el desempeño y la responsabilidad social de las organizaciones. En este caso, podríamos hablar de métricas como el caso de lo que es responsabilidad social empresarial. Otra idea dominante que se va a dar, pero en la próxima década de los 80, hablamos de lo que es la crisis ambiental que viene en global. Entonces aquí tenemos que hay una crisis ambiental producto de toda esta gran ambición de explotación del propio capitalismo, dejando o de esa explotación desmedida del capitalismo, dejando de lado elementos relacionados con el bienestar el bienestar medioambiental. Entonces hay una crisis, un colapso medioambiental, hay algunas plantas, hay algunos animales que tienden a tener procesos de extinción, y entonces hay una crisis medioambiental en los 80. Son ideas predominantes que van a impulsar el uso, el empleo de estas políticas alternas sustentables. Entonces ya llegamos en los 90 y podemos observar que aquí en el 90 tenemos ya una sustentabilidad y competitividad. Entonces las empresas ya, su ideología política no es meramente explotar la materia prima y generar riqueza, sino que tener políticas que protegen, preservan las condiciones medioambientales, pese a un agotamiento excesivo de recursos naturales. Y por otra parte, también adicionalmente políticas que están relacionadas con dispositivos tecnológicos que incluso vienen en forma comprimidas. Podemos ver que la tecnología de los 90 a la actualidad, los medios de comunicación, los celulares
hoy tienen un tamaño más considerable, es una tecnología comprimida, es una tecnología que cada vez está ofreciendo más, pero incurriendo en menos procesos y costes ambientales. Por otra parte, tenemos entonces conflictos centrales de acuerdo a la década de los 70. Entonces aquí partimos de, como ustedes pueden observar, pues la ideología dominante fue el determinismo tecnológico, un gran crecimiento sin límites. Los conflictos centrales de esto fueron una guerra entre lo que es crecimiento económico y medio ambiente, lo que yo a ustedes les planteaba inicialmente en el gráfico. Yo a ustedes les planteaba esa relación inversamente proporcional que había antes de los 80, donde el medio ambiente parecía que estaba, más bien el crecimiento económico estaba peleado con la preservación del medio ambiente. Ahora, ¿qué instituciones regulaban esto? Pues no podríamos hablar de ninguna institución como tal. Aquí las instituciones se centraban en otros elementos y su principal interés no era regular este versus de crecimiento económico y medio ambiente, sino regular otros elementos relacionados con conflictos de poder político, porque vamos a ver que pues para países de América Latina, después de la década de los 70, se va entonces a ir instaurando y se va a ir imponiendo, podríamos decir, lo que es el neoliberalismo. Ahora, gobiernos que se destacaron en los 70. Entonces aquí podemos saber que hubo organismos de protección medioambiental en la realización de normas. Sí hubo una mediana participación en cuanto a la normativa, pero no centraba un eje central, valga la redundancia, sobre los asuntos relacionados con la preservación medioambiental. Se dieron algunas políticas como lo que es en el caso empresarial, lo que es la política de quien contamina paga, o internacionalización para disminución de costos ambientales. Esto podríamos tenerlo en cuenta para lo que es el caso de los años 70. Y bueno, los negocios que principalmente se vieron afectados o que se vieron involucrados, en este caso fue negocios relacionados con agua, basura, empresas ambientales del ámbito local. Bueno, ahorita sí pasamos al año 80. Repito nuevamente, tenemos lo que es la crisis del agotamiento de todo este sector industrial que tendió a colapsar el bienestar medioambiental, y en los 80 pues es evidente que se da un colapso, una crisis ambiental que viene de la globalización. Bueno, en términos de conflictos centrales podemos observar que aquí uno producto de esta situación lo que se puede claramente observar son condiciones de contaminación, otros elementos relacionados con transfronteriza, la contaminación no solamente local, sino ya en términos ya internacionales. También se habla del calentamiento global. Por ahí se hablaba incluso de la capa de ozono, tuvo unas secuelas, bueno, son elementos. Y lo que tiene que ver con ecología política versus modernización ambiental. Ya no encontramos, seguimos observando esta disparidad, esta pelea, este conflicto entre el ecosistema y la modernización. Bueno, ¿qué instrumentos, qué instituciones internacionales entraron aquí a regular? Entonces aquí ya se hablaban de algunos organismos que empezaron a hacer asistencia, como es el caso de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, a través de organismos como el PNUMA, como los programas de protección del medio ambiente, ya empezaron a regular. Por otra parte, también tenemos que los gobiernos
ya comienzan a aplicar políticas públicas amplias relacionadas con la preservación del ecosistema y de todo lo que tiene que ver con la producción de recursos y materias primas. También teniendo en cuenta que antes de los 80 había una especialización principalmente por parte de los países en vía de desarrollo que enfocaban sus medios de producción como su principal sustento. Entonces, la especialización en la explotación de materias primas fue el eje central de las fuentes de ingreso de los países en vía de desarrollo. Bueno, por otra parte, tenemos aquí lo que fueron algunas empresas tenían que tener en cuenta unos lemas de participación, como es el caso de reconversión técnica y organizacional y flexibilización, otros elementos relacionados con el ámbito organizacional. Finalmente, hablamos entonces de los negocios imperantes, en este caso las empresas devienen en nacionales y se expanden internacionalmente. Entonces, un proceso de globalización para el caso de los países en vía de desarrollo. Los países desarrollados ya venían experimentando la globalización, pero en los 80, los países en vía de desarrollo, principalmente de América Latina, sufrieron una globalización tardía que conllevó a competir con los países desarrollados y a acelerar sus procesos productivos implementando mayor tecnología. Pero son de los elementos que podríamos decir que se pueden, conllevan a que se agudicen más estos fenómenos de concentración, de contaminación ambiental. En los 90, las ideas dominantes ya tienen un panorama un poco más alentador, como es el caso de la sustentabilidad y competitividad para el caso de los años 90. Conflictos centrales, ambiente versus libre comercio, contradicciones entre países por intereses económicos ligados al tema ambiental. Podemos observar que sigue encontrándose el medio ambiente de manera conflictiva y hay una serie de contradicciones entre el libre mercado y el medio ambiente. No obstante, podemos también observar que hay más asistencialismo a este conflicto entre medio ambiente y libre comercio y crecimiento económico. Efectivamente, hay una mayor atención a este tipo de fenómenos. También instituciones que participaron entre los 90 a dicho conflicto, aquí podemos hablar dentro de los que son actores globales, como el Banco Mundial, la organización, la ONG, diferentes ONG, que son organizaciones no gubernamentales, entran también a regular esto. ¿Y por qué le interesa al Banco Mundial? Bueno, porque efectivamente también hay países que dependen de lo que es el sector primario y este se está viendo afectado por la globalización. Entonces también en términos financieros, muchas organizaciones también están teniendo procesos de déficit. Entonces el Banco Mundial entra también a asistir esta problemática de sustentabilidad. Bueno, los gobiernos. Aquí hablamos entonces ya de otros conceptos relacionados con geopolítica ambiental. Países en el desarrollo adoptan políticas ambientales, entre otros elementos. Empresas, administración ambiental y competitividad viene siendo como el lema de las nuevas organizaciones. Y finalmente tenemos lo que es negocios, expansión internacional de oligopolios, competencia por mercados emergentes. Los negocios tienen una transición y es que venían participando de manera muy individual en un contexto prácticamente regional, pero en los 90 ya hablamos de una expansión, de un auge, pero no para toda la economía en conjunto, sino para determinados sectores
que tienen cierto poder en la economía. Entonces, también crecen los oligopolios, las competencias desleales del mercado, pues se van a agudizar con el neoliberalismo. Como pueden ver, estas son etapas que se dan en cuanto a lo que es el mercado ambiental y a esta disyuntiva que hay entre desarrollo sustentable y crecimiento económico. Muy bien, aquí podemos observar otro elemento. Tenemos en cuenta que hay una emisión de dióxido de carbono que tiene dos orígenes. Un lado está el origen natural que emiten las plantas, pero de otra parte está el origen antropogénico. Y este antropogénico es principalmente que emana del combustible, bueno, de los aviones, de los automóviles, de las motocicletas, de los camiones, etcétera. Esta polución que es emitida sintéticamente se clasifica como un dióxido de carbono antropogénico, que al consumo humano sí puede generar una serie de repercusiones, consecuencias negativas en la salud, como son condiciones y síntomas asmáticos, entre otros, pero además en el medio ambiente pues son excesivamente más corrosivos. Entonces, en el medio ambiente, después de un gramaje, pueden generar incluso contaminación que conlleve a principales daños como la contaminación de océanos, del mismo mar, algunas especies, contaminación atmosférica, la polución, y estos fenómenos que se dan principalmente en ciudades desarrolladas, como es el caso de, podríamos hablar que las ciudades grandes es donde pasa más este fenómeno, y en ese orden de ideas tenemos ciudades como la Ciudad de México, que tiene pues unos grados de contaminación importante. Si vamos a América Latina, podemos observar que las ciudades más desarrolladas son las que simultáneamente tienen mayores niveles de emisión de dióxido de carbono y contaminación, polución, entre otras tantas. Entonces, aquí consecuencias humanas y animales. Entonces, les decía a ustedes, en cuanto a lo que son consecuencias animales, podemos tener en cuenta que estas tienen un grado de toxicidad superior en lo que es animales ubicados en la zona silvestre, en áreas verdes. Entonces, también es un poco más, de fuera de que es más tóxico, también tiene unas secuelas y efectos como de asfixia en los animales, y que esto sea de manera más drástica que en el mismo ser humano. Por ende, hay un proceso de extinción, un proceso de pérdida de bienestar medioambiental de los ecosistemas, producto de la emisión de dióxido de carbono. Pero también, por otra parte, en el ser humano tiene una serie de secuelas cuando la emisión de dióxido de carbono se da en altos grados de concentración. Entonces, a partir del 0% se habla de enfermedades relacionadas con el asma, síndrome de asma, factores que afectan la respiración humana. Pero por otra parte también, cuando hay un alto grado de concentración de dióxido de carbono superior al 0.5%, entonces se habla de otras secuelas que todavía son más dañinas, que incluso en el caso de niños pueden generar enfermedades patológicas que ya se conviven incluso a largo plazo. Principales países emisores de dióxido de carbono. Bueno, yo les deseo a ustedes, iniciando la presentación, tenemos el caso de países asiáticos, como en este caso podría ser China, como uno de los principales industrializados, pero también tenemos ahí seguidamente a los Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania e Irán. Miren que hay algo en común sobre estos países, y es que ellos
son países que representan altos indicadores de densidad poblacional, son una concentración de kilómetro cuadrado por habitante bastante reducida. Por ende, estas ciudades donde hay mayor contaminación, en estos países donde están ubicadas estas ciudades, son ciudades donde ya el crecimiento hacia afuera es muy complicado, entonces son ciudades que crecen hacia arriba, con edificaciones. Para el caso de China, para el caso de Estados Unidos, y bueno, otros países de Europa también tienen este fenómeno. Podemos observar que seguido de Irán tenemos lo que es Arabia Saudita, Corea del Sur, Canadá, que es un país con pocos habitantes, pero con una concentración importante del sector industrial. Miren que seguidamente tenemos México, y esto también se puede ver claramente en el caso de la Ciudad de México. Por ahí está Indonesia, Brasil, Sudáfrica y Turquía. Simultáneamente los países que más tienen un proceso de industrialización más agudo, son esos mismos países los que coinciden con mayores niveles de emisión de dióxido de carbono. México, un país que antes de la Segunda Guerra Mundial era un país que se especializaba en la producción de recursos naturales. Con el tiempo, esa transición a procesos de industrial conllevó a que México, bajo el proceso de proceso político de sustitución de importaciones y a crecer de manera autónoma, pues este proceso de industrialización que también se implementó después de la Segunda Guerra Mundial, pues conllevó también a mayores tasas de contaminación para el caso mexicano. Instrumentos de la política ambiental. Aquí tenemos algunos instrumentos a nivel internacional, como es el caso de instrumentos jurídicos. Todo lo relacionado con las normativas, con las disposiciones legales en torno al medio ambiente, son estos instrumentos los que jurídicamente se cuentan para tal. Aquí podríamos hablar de incluso instrumentos constitucionales que salvaguardan el patrimonio nacional. Pero también hay instrumentos administrativos. Estos están relacionados con la evaluación a las políticas implementadas, los controles, autorizaciones, evaluación de impacto medioambiental, que tienen diferentes políticas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado, pues, tiene que ver con las empresas que explotan sus procesos de manufactura, pero pues generan una contaminación importante. Y en el área pública, pues también podríamos decir que el gobierno emite una serie de políticas públicas que también pueden afectar el bienestar medioambiental. Bueno, pasamos entonces a lo que son instrumentos técnicos. Y bueno, podemos hablar que los procesos de tecnología, de tecnificación de algunas organizaciones, conllevan también a mayores niveles de concentración y emisión de dióxido de carbono. Tenemos instrumentos económicos y fiscales. Aquí se habla de subvenciones, impuestos, tarifas y tasas. Sabemos que las empresas que contaminan más deben pagar más, como esas políticas implementadas de los 80, 70, el que contamina paga, entre otras que se emitieron para regular esta actividad extractiva. Y finalmente tenemos lo que es instrumentos sociales, y aquí debemos también hacer alusión a los programas de capacitación, a los programas de educación ambiental. Todos estos instrumentos conllevan a que se mitigue un poco lo que tiene que ver con la toxicología nacional, municipal o estatal, dependiendo del orden al cual se esté regulando. Bueno, vamos a ver una breve entrevista, se las voy a compartir. Yo quisiera que ustedes en esta entrevista demos respuesta a estas dos preguntas. Una
es, por un lado, lo que está asociado con ¿qué relación hay entre los problemas ambientales y la política ambiental? De acuerdo a la entrevista al doctor José Luis Lezama, experto en política ambiental. Y la segunda pregunta tiene que ver con a qué factores de poder se refiere que deben ser atendidos para dar respuesta a las problemáticas de Ciudad de México. Bueno, pues vamos a dar respuesta a estas ambas preguntas a través de esta actividad. Voy a ponerles por aquí. Les voy a proyectar el video para que hagamos entonces aquí el ejercicio. Entonces, este breve ejercicio es responder estas dos breves preguntas. Lo vamos entonces a desarrollar. El medio ambiente es una cuestión que debemos pensarla no únicamente como una cuestión que tiene que ver con los arbolitos y con el amor a los animalitos, lo cual por supuesto que también es necesario, pero una manera más realista de pensar y de reflexionar y de mirar el medio ambiente tiene que ver con pensarlo como una cuestión de economía y de política, una cuestión que tiene que ver con la apropiación de los recursos de la naturaleza y con la transformación de la naturaleza en productos, en mercancías. Esto es muy importante pensarlo así porque hay muchas maneras de ver los problemas ambientales como si estos estuvieran apartados de la sociedad, y en realidad esto no ocurre así. Y lo podemos ver en cualquier problema ambiental. Ahora, en estos momentos, la Ciudad de México está pasando por una crisis ambiental, una crisis por la contaminación del aire. Esta crisis ambiental en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la megalópolis del centro de México, no la podemos ver nosotros únicamente como un problema de acciones y reacciones químicas que ocurren en la atmósfera. La tenemos que ver como un asunto de acciones y reacciones entre agentes económicos, agentes políticos y agentes sociales que se disputan los bienes de la naturaleza y que quieren socializar los males de la naturaleza. Esto es una cuestión muy importante. Detrás de cada problema ambiental, en la sociedad actual, en la sociedad moderna, está presente esta cuestión de la apropiación de la naturaleza de manera privada y de su transformación en mercancía y su abuso, precisamente al ser transformada en mercancía, al ser transformada en materias primas para procesos productivos, la naturaleza se pone en el mercado y se pone al mejor postor, se abarata la naturaleza y se desperdicia, se convierte en basura. Repito, lo podemos ver claramente en estos momentos con el problema del aire en el Valle de México. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que no se están atacando, que no se están viendo, precisamente por una concepción de los problemas ambientales como si estos estuvieran apartados de la sociedad, de su economía y de las relaciones de poder? Todas las sustancias que se emiten en la atmósfera las podemos nosotros personificar, podemos encontrar sus fuentes, los agentes económicos y sociales que las producen y quienes se benefician de estas emisiones y de la falta de cuidado del medio ambiente, de la no modernización, por ejemplo, de la planta productiva industrial mexicana que es obsoleta, de la flota vehicular mexicana, la del Valle de México, cuyos automóviles, aún los nuevos,
no poseen las tecnologías más avanzadas que se usan en los países desarrollados. Tenemos que vincular los problemas ambientales, la contaminación del aire, con la economía, con el poder, con la apropiación privada de la naturaleza. Por eso es importante pensar los problemas ambientales como problemas que tienen que ver con relaciones sociales y con relaciones de poder. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se quieren tomar medidas para corregir problemas como el de la contaminación atmosférica y no se tocan los factores de poder, las fuentes de poder, realmente? Que entonces estamos asistiendo a puras medidas cosméticas. Por ejemplo, todo el mundo sabe, porque además gran parte de los factores que causan la contaminación y de las posibles soluciones son conocidas por todos, por los especialistas, por los funcionarios públicos. No podemos decir que haya un problema, una cuestión de ignorancia. Es una cuestión que tiene que ver con decisiones de política. Repito, que tiene que ver con economía y con poder. Por eso no se toma, no por ignorancia y no necesariamente tampoco por falta de voluntad de los funcionarios de gobierno. Y si pudiéramos hablar de falta de voluntad, sería de falta de voluntad política y de capacidad también para tomar decisiones. No nada más es voluntad, es capacidad. Puede haber algunos funcionarios con mucha voluntad para tomar decisiones, pero que no tengan claridad o que no tengan un diagnóstico apropiado de las causas y de las consecuencias del problema ambiental, de la contaminación en este caso. Los factores que producen la contaminación, por ejemplo, los agentes sociales, económicos y políticos, están a la vista de todos. Está Pemex. Pemex tiene la obligación desde el 2005 de poner una gasolina de calidad internacional en el mercado mexicano y no lo hizo. ¿Qué institución ambiental tiene el poder y la fuerza para sancionar a Pemex y para obligar a Pemex a que cumpla con su obligación de poner una gasolina limpia en el mercado nacional? Los fabricantes de automóviles producen automóviles de primera y de segunda. De primera para el primer mundo y de segunda para el tercer mundo. ¿Quién obliga a estos fabricantes a producir automóviles de primera para el mercado mexicano? Los automóviles, incluso los nuevos en México, repito, son contaminantes. No cumplen con las normas estadounidenses. Pero también los automóviles que se importan de Estados Unidos no cumplen con las normas americanas. Es más barato, quieren producir mercancías, automóviles más baratos para no perder mercados y por eso, digamos, no le ponen la tecnología de punta que existe en el mundo desarrollado para no perder compradores, para no perder consumidores de automóviles en el mercado del tercer mundo. Esos son factores de economía, son factores de poder también, porque estos grupos son los que tienen mayor influencia cuando se trata de aprobar las normas ambientales. Son los que ponen vetos para que las normas no sean más estrictas. Entonces, si nosotros queremos entender los problemas ambientales y las posibilidades de solución de estos problemas, tenemos que ir a las verdaderas causas y a los verdaderos factores de poder que hacen y que han hecho que en los últimos 16 años no se haya tomado ninguna medida, absolutamente ninguna, de fondo para combatir el problema que se quiere combatir, que es el de la contaminación. No es un misterio cuáles son las causas que la provocan. No es nada extraordinario. Las causas están allí a la vista de todos y los que toman decisiones las pudieran atacar si tuvieran la capacidad para tomar esas decisiones, la voluntad y la capacidad para crear las condiciones de tal manera que se puedan movilizar los factores de poder que la autoridad necesita para tomar decisiones de política pública. En este sentido es, pues, que repito, los problemas ambientales no están aislados, no están separados de
las reglas que rigen a la sociedad, de las reglas de distribución de la riqueza, de las reglas de distribución del poder, de las reglas que rigen la economía y la sociedad. Es en ese sentido que insisto en que para entender el problema de la contaminación y los problemas ambientales hay que relacionarlos con los factores económicos, políticos y sociales que los generan, y las soluciones deben de tocar estos factores de poder, que son las verdaderas causas y los verdaderos factores que hay que tocar y que hay que afectar si de verdad lo que se busca es corregir los problemas ambientales, como es el caso del aire que afecta a la ciudad de México. Bueno, como pudieron observar ahí la entrevista al doctor especialista en política ambiental José Luis Lezama, que presenta su sus diferentes posturas que conllevan a que podamos nosotros deducir e interpretar estos elementos que estamos tratando hoy sobre lo que es la política ambiental. Bueno, pues eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Les voy a dejar esta actividad para que la escribamos valga la redundancia, en un escrito no inferior a 300 palabras. Y bueno, si pueden indagar en otras fuentes para complementar su respuesta, efectivamente, pues enriquecer su participación. Eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Tengan ustedes un resto de semana muy productivo y seguimos en contacto.